¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Verano Divertido. La estrategia didáctica diseñada por la Secretaría de Educación Pública para que ustedes continúen con su aprendizaje durante la temporada vacacional. Verano Divertido constituye la segunda parte de la estrategia iniciada con el proyecto Aprende en Casa. En esta nueva programación encontrarán un sinfín de propuestas de actividades lúdicas y divertidas que podrán realizar dentro de sus hogares. Incluye programas formativos, recreativos y de esparcimiento que fortalecerán su aprendizaje a través de diversos ejes y temas. Por ejemplo, el disfrute de las artes, el cuidado del medio ambiente, el reforzamiento de los valores de convivencia, el desarrollo de proyectos familiares para la sostenibilidad, la procuración de la vida saludable, el fomento a la inclusión y la importancia de la identidad, entre otros. Entre muchos otros, no pueden perdérselos. En este programa de mujeres en la ciencia, en el arte, en la toma de decisiones y en el deporte, conocerán a mujeres que han dejado huella en la historia, así como la lucha que han emprendido por obtener la igualdad y los mismos derechos que los hombres. Es decir, la lucha para no ser relegadas y limitadas a consecuencia de estereotipos y roles de género, por el hecho de ser mujeres. Descubrirán cómo tuvieron que enfrentar a una sociedad que no había hecho leyes para protegerlas. Sin duda alguna, las mujeres han tenido un gran papel en la historia y los avances de la humanidad. Han sido parte importante de diversos campos académicos, de investigación y artísticos. El siguiente video, Mujeres Pioneras de la Historia, habla de ello. ¿Nos acompañan a conocerlas? Observen con atención.
¿Conocían alguna de estas mujeres pioneras? ¿Recuerdan quiénes de ellas obtuvieron premio Nobel? Como saben, una persona pionera es quien realiza los primeros pasos, descubrimientos o acciones en un campo determinado, sea la ciencia, las artes, el deporte, la política u otros. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la primera mujer astronauta y la primera mujer en pilotear un avión. Actualmente se reconocen los logros que han tenido en dichos ámbitos, así como su determinación en la lucha por sus derechos. Es por eso que el 8 de marzo se ha declarado como el Día Internacional de la Mujer. ¿Saben cuáles son los postulados de este día y su relación con los derechos de las mujeres? Acompáñenos a verlo en la siguiente cápsula titulada Día Internacional de la Mujer. Ahora que vieron el video, es importante reflexionar. ¿Por qué es importante reconocer el trabajo que hacen las mujeres? ¿Qué beneficios se obtienen al tener ambientes con igualdad de género? Favorecer una igualdad de oportunidades tanto para mujeres como para hombres contribuye a que las condiciones de vida mejoren, a que cada vez sean más las mujeres que participan en las diferentes esferas de la sociedad. Promover la igualdad entre hombres y mujeres no es una tarea exclusiva de las autoridades o de las luchadoras sociales, es tarea de todas y todos. Ustedes, ¿cómo promueven la igualdad en su casa y en su comunidad? Ahora los invitamos a observar el siguiente video titulado Una historia mundial de los derechos de las mujeres en 3 minutos, que hace un recorrido relámpago sobre su lucha por la igualdad de derechos. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las 2 guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social.
Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Como observaron, la lucha de las mujeres por sus derechos ha durado mucho tiempo. ¿Han pensado cómo estos movimientos y logros han propiciado un cambio social? ¿En qué ámbitos las mujeres han podido tener participación a partir de estos logros? También se crearon conceptos nuevos que se relacionan con los derechos como la igualdad de género. Sí, además, la igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Es decir, que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes. Como ir a la escuela, tener un trabajo, acceder a servicios de salud, competir por cargos de representación popular, elegir pareja, tener una familia y participar en asuntos de la comunidad, en organizaciones o en partidos políticos, entre otros. Veamos ahora el video, el movimiento sufragista británico, a través del cual se enterarán de los hechos que las participantes enfrentaron para lograr el voto femenino en su país. Nos cuesta trabajo hoy imaginar un mundo en que las mujeres no tuvieran derecho al voto. Precisamente por eso, conviene recordar que para conseguirlo, hizo falta una lucha ardua y superar numerosos obstáculos. Cada país tuvo su propio proceso político. En algunos, la aprobación del sufragio femenino fue más o menos fácil, cuando se hizo evidente que los tiempos no admitían ya la exclusión política de la mujer. En otros, requirió una lucha verdaderamente enconada y la férrea voluntad de algunas mujeres dispuestas a sacrificar su comodidad y la consideración de los demás. El caso del Reino Unido es un buen ejemplo de ello. La lucha efectiva, continuada, duró más de 50 años. Comenzó con la petición formal que presentó el filósofo John Stuart Mill ante el Parlamento británico en 1866. A instancias de un grupo de mujeres, solicitaba que se aprobara el voto femenino para la elección de los legisladores. La iniciativa fracasó, como también fracasarían otras en las siguientes décadas. La progresiva incorporación de las mujeres al mundo del trabajo fuera de casa alentó durante los últimos años del siglo XIX un movimiento sufragista que se convertiría en el centro del debate nacional. Con el tiempo, dicho movimiento se dividió entre un sector moderado, cuyas militantes recibían el nombre de sufragistas, y otro más radical, compuesto por las llamadas suffragettes. Emmeline Pankhurst había creado en 1903, junto con sus hijas Christabel y Sylvia, la Unión Política y Social de las Mujeres. Esta organización, afín al socialismo, era partidaria de la acción directa. Eso implicaba la batalla frontal contra quienes impedían que se aprobara el voto para las mujeres. Sus militantes comenzaron organizando mítines y manifestaciones, así como parlamentos de mujeres. Pero el fracaso de una nueva propuesta de ley en 1905
aceleró la confrontación directa. La interrupción de un mitin en Manchester ese mismo año para exigir a dos políticos liberales, entre ellos Winston Churchill, que se pronunciaran a favor del voto femenino, causó una conmoción nacional. No por el silencio de los políticos, que no respondieron, no dijeron si apoyaban o no la iniciativa, sino porque era insólito que se interrumpiera a los oradores en un acto público. Las dos sufragistas presentes, Christabel Pankhurst y Annie Kenney, fueron detenidas, acusadas de obstrucción de la justicia y de agredir a un agente de policía. A partir de ahí, el movimiento de las sufragistas, en el que también militaban hombres, adquirió una notoriedad pública desconocida hasta entonces. Convocaban mítines y manifestaciones en las que eran sistemáticamente detenidas, también insultadas y vejadas por hombres, pero también por otras mujeres. Para contrarrestar la influencia del movimiento sufragista en la imaginación femenina, se creó en 1908 la Liga Nacional de Mujeres Antisufragio. Fundaba su oposición en la idea de que el papel natural de la mujer se limitaba al hogar y la familia. Alegaban que la agitación sufragista era obra tan solo de un grupo reducido de mujeres y que la mayoría no estaba interesada en ejercer un hipotético derecho al voto. Insistían también en que el voto femenino afectaría a la vida familiar, porque podía provocar la división y el encono dentro de las familias. Pero las sufragistas siguieron el camino emprendido. Bajo el lema Hechos, no palabras, convocaron a una gran manifestación en Hyde Park que reunió a 500.000 de mujeres. Tampoco entonces mostró interés en su demanda el gobierno liberal del momento. Después de 40 años de protestas sin resultado, un grupo de mujeres militantes de la Unión decidió hacerse oír, rompiendo ventanas, prendiendo fuego a propiedades públicas, atacando a políticos y enfrentándose a la policía. Estas tácticas provocaron la desafección de una parte de sus líderes que abandonó la organización. ¿Qué habrías hecho tú? Emmeline Pankhurst y otras mujeres, encarceladas en la prisión de Holloway, iniciaron una huelga de hambre para protestar por las condiciones de vida en la cárcel. La prensa denunció el modo como se les alimentaba contra su voluntad, sujetas a la fuerza a través de sondas nasales. El gobierno británico se vio obligado a intervenir, pero no cambió su postura respecto al sufragio femenino. El impacto que tuvo en la opinión pública el inicio de la Primera Guerra Mundial, la exigencia de unidad de los británicos ante la nueva contienda bélica, obligó a posponer el debate. Pero la guerra demostraría que el papel de las mujeres en la vida real ya no podía quedar circunscrito a la familia, sino que eran necesarias y muy importantes en el desarrollo del país. Influido por esa nueva percepción de la mujer, el Parlamento británico aprobó por fin en 1918 el voto para las mujeres mayores de 30 años. Habría que esperar otros 10 años más para que en 1928 se aprobara también el voto para mujeres a partir de los 21 años en igualdad de condiciones con los hombres. ¿Qué les pareció el caso de las sufragistas en Inglaterra? ¿Recuerdan cómo estaban divididas las mujeres y lo que tuvieron que hacer para darse a notar? Como observaron, unas buscaban obtener el voto y otras creían que debían quedarse en casa porque el voto dividiría a la familia. Para saber cómo se plasmaron por fin los derechos de las mujeres, veamos la siguiente cápsula titulada Las mujeres y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Les ayudará a entender la importancia que tiene este documento para las mujeres en todo el mundo.
¿Vieron la cantidad de mujeres que participaron para reformar la Declaración de Derechos Humanos? ¿Qué intervenciones les gustaron más? Con su participación, ellas visibilizaron el lenguaje de los derechos humanos a miles de mujeres que lucharon por obtener los mismos derechos que los hombres. Ahora observemos el video llamado Ciudades con perspectiva de inclusión de género. Montevideo, Rosario, Santiago, Novo Hamburgo. Que trata sobre este esfuerzo por lograr la equidad en las sociedades. Sou prefeita da cidade de Novo Hamburgo, a primeira mulher eleita prefeita desta cidade. Novo Hamburgo precisa mudar o seu modelo econômico. Estamos trabalhando junto ao BID esta possibilidade. Certamente contribuirá muito para o desenvolvimento econômico de nossa cidade. Siempre hablamos de todas las cosas hermosas que suceden en nuestra ciudad, pero en ella también habitan las huellas de la exclusión y la desigualdad de oportunidades. Por eso, a la vez que elaboramos políticas de género transversales a todas nuestras áreas, realizamos políticas específicas para mejorar la vida de las mujeres. Estamos apostando a mejorar la atención de las mujeres en situación de violencia, asignando más presupuesto para mejorar la calidad de atención en los barrios. Además, en cada política y en cada definición que tomamos sobre la vida de la ciudad, incorporamos la perspectiva de género, en el transporte, en el diseño urbano, en la cultura y en la limpieza. Tenemos la responsabilidad de impulsar y hacer de la cuestión de género no solamente un tema de discurso, sino una práctica permanente hacia la igualdad. Para mí es un gusto estar en una discusión sobre la competitividad de las ciudades con perspectiva de género, con el rol de las mujeres. Desde Rosario hemos llevado adelante políticas públicas que generan la integración territorial, la inclusión social y el desarrollo sustentable. Y podemos transmitir cómo esas políticas han aportado a lograr un mayor rol protagónico de las mujeres en lo productivo, en lo económico y en lo social, como ciudadanas de derecho en toda la sociedad. El principal desafío que tenemos en las ciudades es comenzar a pensarlas desde las personas y entender que el espacio urbano puede ser un gran factor de equidad. Las mujeres nos movemos distinto en la ciudad, ocupamos más transporte público que vehículo particular, caminamos mucho. Muchos de nuestros viajes son para acompañar a otros. Nuestros viajes son combinados, tienen distintos objetivos. Muchas veces debemos trasladar cosas, paquetes, compras. En Santiago hicimos vías reservadas para el transporte público, extendimos las aceras para que hubiera más espacio para los peatones, sacamos la circulación de los autos de muchas calles y eso, aunque fue polémico, a la larga fue muy bienvenido porque mejoró la circulación de todos. Nos preocupamos de los lugares de espera para hacerlos más seguros. Miramos el espacio público para generar
generar prevención situacional, para generar espacios más amables para todas las personas, pero particularmente con esta perspectiva de las mujeres. Y vimos en muy poco tiempo que haciendo cambios en estas cosas se puede mejorar la ciudad, se puede mejorar el transporte y se puede construir equidad para las mujeres, pero también para todos los ciudadanos. Como observaron, vivir con perspectiva de género nos llevará a una vida con igualdad. Además, nos permite identificar los problemas que enfrentan las mujeres y apoyarlas con acciones que contribuirán a conformar una sociedad más justa. Para ello, entre otras cosas, es necesario distribuir equitativamente las actividades entre los dos sexos, como es el caso de la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas. Modificar las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, la práctica y los valores que reproducen la desigualdad, así como fortalecer el poder de gestión y decisión de las mujeres. Para finalizar, las y los invitamos a reflexionar sobre qué personaje histórico femenino de los observados les impactó más. ¿Por qué? ¿Cómo ha cambiado la sociedad ante el resultado de la lucha por los derechos de las mujeres? ¿Cómo sería la vida sin la participación de las mujeres en la ciencia, en el arte, en la toma de decisiones o en el deporte? Exploren una forma creativa para dar sus respuestas. Si tienen material en casa, pueden diseñar un pequeño mural con sus reflexiones. O pidan apoyo para ser grabados en video o en audio mientras dan sus respuestas. La idea es que se apropien de estos aprendizajes y manifiesten sus opiniones de la forma que les resulte más interesante. No olviden estar atentos para saber cuándo se llevará a cabo el regreso a clases, es decir, cuando el semáforo sanitario esté en verde y lo indique las autoridades educativas de su entidad. Manténganse informados. Hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que hayan reforzado su interés por construir un mundo con equidad y perspectiva de género, en donde todas y todos vivamos con respeto y armonía. Continúen con la programación de Verano Divertido. ¡Hasta pronto!